Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Son enfermedades que son preguntadas generalmente en los choice. Sí, en los orales hay algunas cosas bien específicas que nosotros vamos a ver hoy que son preguntadas. Entonces vamos a pasar a nuestro power de hoy, ¿sí? Yo traté de resumir la clase y dejar lo más sencillo posible para que pueda aprovechar al máximo la clase. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de EPID, solo vamos a ver si está grabando y ahí vamos a empezar nuestra clasecita. Bueno, todo aquí, entonces vamos a empezar. EPID, EPID. ¿Qué es EPID? EPID son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Son básicamente un grupo de más de 200 enfermedades que afectan el espacio peribroncoalvéolo vascular. O en otras palabras, si ustedes quieren, a mí me gusta mucho esa palabra, peribroncoalvéolo vascular, pero si ustedes quieren decir intersticio, está perfecto. El intersticio es compuesto del espacio peribroncoalvéolo vascular. Entonces, la misma cosa, solo que en otras palabras. Son más de 200 enfermedades, o sea, es un montón de enfermedades y las que nosotros debemos saber está acá puntualmente en rojo, ¿sí? Básicamente yo traté de resumir. Es una clase bien extensa, hay un montón de enfermedades pulmonares intersticiales, entonces nosotros vamos a ver solamente lo más principal hoy. Nosotros tenemos que clasificar las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas en dos, ¿sí? Las que son de causa conocida o etiología conocida y las de causa desconocida. ¿Cuál es la diferencia? Justamente lo que nosotros ya sabemos, que una tiene causa y otra no tiene causa. O sea, no descubrieron todavía la causa. O es idiopático, o no se sabe por qué ocurre, o sí tiene una causa. De las causas, o sea, de las etiologías conocidas, nosotros tenemos que saber tres nomás, que son las más importantes. Hay que saber clasificar los EPID, entonces sepa en esta tablita cómo hay que saber de una manera bien sencilla, nosotros vamos a desarrollar todo eso. Básicamente de causa conocida, nosotros tenemos la neumonitis por hipersensibilidad. Acá entraría toda la parte del pulmón del granjero, ¿sí? Nosotros no vamos a entrar específicamente en eso, pero en el PDF repaso hay ahí una partecita donde explica todo eso. Nosotros vamos a ingresar sí o sí en las neumoconiosis, pero vamos a dar un pantallazo general. Ustedes van a ver que tanto en neumonitis por hipersensibilidad, neumoconiosis y daño pulmonar inducido por drogas son enfermedades que tienen causa, por ejemplo, daño pulmonar inducido por drogas. Una droga que tienen que se acordar que puede producir daño es, por ejemplo, la cocaína. Pero sabendo clasificar de etiología conocida, desconocida y algunas clasificaciones, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad, neumoconiosis inducida por drogas, ya es lo suficiente. Hay que saber todas las cosas que está ahí, por ejemplo, en neumonitis por hipersensibilidad. No agarren, por ejemplo, el pulmón del granjero en la bagazosis. No agarren eso y no necesitan saber así bien específico. Eso tiene una forma aguda, subaguda y crónica. No. Lo que hay que saber es básicamente saber identificar un EPID a partir de la clínica, hacer bien el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros vamos a ver de una manera general. Ustedes van a ver que de causa conocida, de etiología desconocida, como por ejemplo la neumoconiosis, que es la exposición a polvos inorgánicos, nosotros vamos a ver que necesita un tiempo de exposición, siempre hay algo que está involucrado en esa reacción que ahí va a generar en el pulmón. Pero básicamente ahora, para salir de esa tablita de acá, es lo siguiente. De etiología conocida vamos a tener neumonitis por hipersensibilidad, ya hablamos, neumoconiosis y daño pulmonar inducido por drogas. Y de causa desconocida, sepan esa cosita acá, que tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa granulomatosa, o sea, que van a dar granulomas, y las raras. ¿Qué hay que saber de todo eso, además de la clasificación? Que en la neumonía intersticial idiopática o UIP, que significa neumonía intersticial usual, nosotros lo que tenemos que sí o sí recordar es la fibrosis pulmonar idiopática, porque es la patología, o sea, es una enfermedad, es la más es la enfermedad que más frecuentemente genera EPID, ¿sí? La fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad que más frecuentemente genera EPID. ¿Cuál es la causa?
es idiopático, o sea, nosotros no sabemos la causa. De la granulomatosa, nosotros tenemos la sarcoidosis, que suele ser pregunta de los orales ahí de un docente, y ahí les explico en la clase repaso. Y de las raras, pueden preguntar solo si realmente tienen mala leche, o sea, mala suerte, proteinosis alveolar. Nosotros lo que vamos a pasar hoy es lo siguiente. De etiología desconocida vamos a pasar, dar un pantallazo de neumoconiosis, y de etiología desconocida vamos a pasar en la fibrosis pulmonar idiopática, porque siempre son las más preguntadas. Neumonitis por hipersensibilidad está en el PDF repaso para que ustedes puedan agarrar una leída. No se pierde mucho ahí en la cuestión de agudo, subagudo y crónico, porque eso generalmente no es pregunta. Y sepan básicamente lo que nosotros vamos a charlar hoy en la clase. Lo más importante acá de EPID es saber la clínica, porque con la clínica nosotros conseguimos pensar e imaginar si el paciente realmente tiene un EPID o tiene otra cosa. La clínica es soberana, como siempre ustedes ya saben. Entonces, nosotros en EPID vamos a tener un paciente que puede presentar taquipnea, disnea progresiva y tos seca. Sí, taquipnea, disnea progresiva y tos seca. Yo puse eso 3, 4 veces para que se recuerden, porque esa es la clínica típica de un paciente con EPID. Es bien así, inespecífica la clínica, pero memoricen esa clínica porque seguramente le va a preguntar en un oral. La disnea, y eso es sumamente característico del EPID, primero es a grande esfuerzo y después va evolucionando, va progresando la disnea. O sea, empieza el paciente teniendo disnea a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, después a pocos esfuerzos o esfuerzos muy leves. Lo que genera acá es que muchas de las veces la primera sensación de disnea que el paciente que tiene un EPID, va a presentar es en el ejercicio y muchas de las veces puede presentar, por ejemplo, una cianosis de labios, de miembros, de las extremidades. Entonces, es característico que la disnea es progresiva y principalmente a grandes esfuerzos. En un primer momento es a grandes esfuerzos. Puede haber dolor subesternal, o sea, en la región del esternón, pero se da por cuenta de una sarcoidosis. Puede haber hemoptisis o hemoptisis, como quieran llamar. Astenia y pérdida de peso son frecuentes. ¿Por qué astenia y pérdida de peso son frecuentes? Nosotros acá vamos a utilizar el mismo razonamiento del por qué un paciente enfisematoso tiene pérdida de peso. Imaginen que el paciente con EPID tiene poco compliance pulmonar. Nosotros vamos a ver después en la fisiopato, que ya está ahí abajo, ¿sí? La fisiopatología del EPID es lo siguiente. Tenemos un proceso inflamatório. Esse processo inflamatório é como se fuera todo el proceso inflamatorio cura con fibrosis, o la mayoría del proceso inflamatorio cura con fibrosis. Entonces, cuando tenemos una lesión en el pulmón, esse processo inflamatório vai generar fibrosis, e essa fibrosis queda toda no interstício, ou seja, toda no espaço peribronco-alvéolo vascular, e então impede com que ocorra a hematose de maneira adequada. E a hematose, para ocorrer de maneira adequada, necessita de um alvéolo, que é mi mano, e um capilar acá abaixo. Lo que passa quando nós temos um EPID é, por exemplo, o seguinte: imaginem que isso, ¿sí? Que isso acá é o processo fibrótico, ou seja, el colágeno excesivo que se deposita. Imaginen que tenemos el alvéolo acá y el capilar por debajo. El aire que llega acá en el alvéolo no consigue pasar de manera adecuada para el capilar. Entonces lo que genera es además de fibrosar todo el parénquima pulmonar, disminuyendo, o sea, alterando el compliance pulmonar, que es la distensión y relajación de todo el pulmón, lo que genera acá es una incapacidad del oxígeno para pasar al capilar pulmonar y nutrir los tejidos de oxígeno. Entonces, por eso que no empezamos por pérdida de peso, pero ya fuimos a otra cosa que es la fisiopato, pero creo que quedó bien explicada esa parte. La pérdida de peso, entonces, se da por cuenta del aumento de la resistencia de las vías respiratorias y la disminución del compliance pulmonar. Entonces, el paciente necesita hacer más esfuerzo respiratorio para que supra sus necesidades metabólicas. Básicamente, la fisiopato, entonces, creo que quedó explicadito también. Una cosa importante acá es que podemos tener signos extrapulmonares, como por ejemplo, puede haber hipertensión arterial, eritema nodoso, vasculitis, alteraciones oculares, alteraciones como por ejemplo en los ganglios linfáticos,
pericarditis, miositis, todo eso va a depender de la causa. Por ejemplo, nosotros vamos a ver después en sarcoidosis, que yo preparé ahí un power bien copadito de sarcoidosis. Vamos a ver que en la sarcoidosis eso sí es muy frecuente. Sarcoidosis, cuando ustedes no sepan la causa de cualquier cosa, metan el sarcoidosis que ya es suficiente, ¿sí? Es como, por ejemplo, la causa coringa, que todo afecta. Sarcoidosis afecta todo, piel, hueso, sistema nervioso central, ocular, da artritis, da un montón de cosas. Volviendo para EPID, entonces la fisiopato es, tenemos algo que lesiona el pulmón, tenemos una proliferación excesiva y depósito de colágeno en nuestro pulmón. Y entonces eso genera una incapacidad, o sea, se deposita en el intersticio ese colágeno, esa proliferación excesiva es el intersticio, entonces va a generar una disminución del compliance pulmonar y también genera una alteración de la difusión de los gases. Por eso que la DLCO es lo primero que afecta acá, es lo primero que altera, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con EPID. Bueno, al examen físico, para no quedar muy largo la clase, nosotros vamos a tener que averiguar una cosita bien específica. Ustedes van a ver que el examen físico de un paciente, por ejemplo, con EPID, es similar a un paciente con neumonía, pero hay algunas diferencias que sí o sí nosotros debemos saber y es eso lo que se pregunta en el oral. Por ejemplo, el examen físico del paciente con EPID, el paciente va a presentar taquipnea, disnea progresiva y tos seca. Generalmente, acuérdense que un EPID no da una evolución en una semana. El EPID necesita de varias horas, varios días, vários anos de exposição, por exemplo, ao polvo orgânico ou inorgânico, e aí sim vai apresentar o paciente. Obviamente que em caso de pneumonitis por hipersensibilidade, o paciente pode apresentar em algumas semanas, sim, alguns dias ou semanas. Pero, por polvos inorgânicos, como por exemplo, a Besto, ¿sí? Necesita de vários anos de exposição a esse material para que o paciente desenvolva um EPIC ou um EPID. Bueno, entonces, al examen físico, taquipnea, disnea progresiva, recuérdense eso porque ya entró en choice y tos seca. Los estertores son secos y ahí dependiendo de la causa puede ser o en el ápice o en las bases, ¿sí? Pero siempre recuerden, es bibasal o biapical. Esa es una de las diferencias que nosotros tenemos con la neumonía, porque generalmente las neumonías, o sea, lo más frecuente es que afectan solo un lóbulo o solo un pulmón, no afectan los dos pulmones. Es difícil, obviamente que puede pasar, pero es difícil, es una neumonía muy evolucionada. Entonces, esa es una de las diferencias así principales que nosotros debemos saber. Es biapical o bibasal, o sea, afecta ambos pulmones. Si es en bases, se relaciona a colágenopatias y si es en vértices, a enfermedad del colágeno, y si es en vértices, nosotros tenemos dos causas, la sarcoidosis y la espondilitis. Bueno, en neumonía, ojo acá porque eso es pregunta de examen, también tenemos crepitantes. Sí, los crepitantes son secos, recuérdense eso y recuérdense que es al fin de la inspiración, ¿sí? Los crepitantes son secos, pero a la diferencia de la neumonía, nosotros tenemos fiebre en la neumonía y acá no, ¿sí? Hay fiebre y expectoración en neumonía y acá en EPID no tenemos fiebre ni expectoración. A veces puede haber fiebre, puede, pero lo más frecuente es que no haya fiebre. Siempre recuerden de la palabrita depende, ¿sí? Todas las enfermedades, cualquier cosa, depende. Si un paciente solo presenta disnea, ¿sí? Tos seca y crepitantes, o sea, disnea, tos seca, crepitantes y no tiene fiebre, es un EPIC, hasta lo que se demuestre lo contrario, ¿sí? Obviamente que lo más frecuente es neumonía, pero en ese caso que el paciente tiene disnea, tos seca y crepitantes, es EPIC, EPIC sí o sí, o EPID, como quieran llamar. Nosotros cuando vamos a estudiar, o sea, tenemos la sospecha de un paciente que tiene PID. Estamos ahí de guardia, tranqui, tomando el tere, y tenemos sospecha que un paciente tiene PID. ¿Qué nosotros debemos pedir para estudiar a ese paciente? Siempre nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis para preguntar, por ejemplo, si no trabaja con algún polvo orgánico o inorgánico que puede dar o una neumoconiosis o una alveolitis por hipersensibilidad. Entonces, siempre la anamnesis
é fundamental. Sempre perguntar onde trabalha, com que trabalha, se utiliza o equipamento de proteção, todo isso. Então, como estudio, nós temos que buscar algumas cositas específicas quando temos um paciente com EPIC. Temos o paciente com EPIC, temos que sospechar e buscar a causa. Se, por exemplo, é uma fibrose pulmonar idiopática, não vamos encontrar a causa. Pero si, por ejemplo, es una colágenopatía, nosotros con el laboratorio conseguimos pedir los anticuerpos para esa enfermedad y encontrar la causa. Y entonces ahí tenemos un EPID por determinada causa y ahí conseguimos tratar. Obviamente que vamos ver que é uma enfermidade, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática é uma enfermidade progressiva. Nós temos como enlentecer essa progressão, pero não parar a progressão. Então, um paciente, quando nós vamos lá e sospechamos de EPID, vamos pedir anticuerpos para as colagenopatias. Isso vocês deixem para ver em sexto ano, porque há montão de anticuerpos, antinúcleo, FAN, há horror de anticuerpo, então não se estresse na hora em pedir, necessito pedir isso, não. Sepan que há que pedir anticuerpos para as colagenopatias. O eletrocardiograma e o ecocardiograma, ¿sí? São dois estudos que nós vamos ver em cardio de uma melhor, com um melhor ojo, com uma melhor descrição. Pero sepan que, tanto com o electro quanto com o ecocardio, nós vamos buscar uma cosita, que é a hipertensão pulmonar. Que é a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é um síndrome clínico caracterizado por el aumento da pressão em la artéria pulmonar. Esse aumento da pressão em la artéria pulmonar provavelmente é causado por conta da hipoxemia crônica. Isso relacionado com a hipoxemia e insuficiência respiratória, nós temos uma classe que é específica de insuficiência respiratória. Então, nós vamos desenvolver essa classe aí em insuficiência respiratória. Pero sepan que um paciente que, por exemplo, vive em grandes altitudes, que vive em um estado de hipoxemia, e isso vamos desenvolver bem na classe. Ou um paciente que, por exemplo, tem hipoxemia por conta de um EPID, genera um mecanismo, ou seja, uma cascata, que o resultado da cascata aí, ou seja, do mecanismo compensatório do nosso corpo, é generar a largo prazo hipertensão pulmonar. Então, sempre quando temos um paciente EPID, recuerdem-se que, por conta da hipoxemia crônica, genera vasoconstricção da artéria pulmonar e isso pode generar uma hipertensão pulmonar. Se o paciente solamente tem EPID e não tem hipertensão pulmonar, é um pouquinho de melhor pronóstico. Mas se tem EPID sumado a hipertensão pulmonar, ojo, porque tem um pior pronóstico. Ou seja, uma menor sobrevida. Bueno, em la radiografia de tórax, nós vamos ver infiltrado alveolar, infiltrado intersticial, perdão. Há diversos patrões em la radiografia, em panel de abejas, em vidro esmerilhado. Há diversos patrões, pero o que nós sempre temos que ver é o tipo de infiltrado, se é em vidro esmerilado e se há aumento iliar. O aumento do ilho pulmonar nos deixa pensar e nos hace pensar em algumas patologias específicas. Por exemplo, se temos, já vamos ver sarcoidoses, mas se temos aumento iliar e também se temos junto adenopatias, ¿sí? Agrandamento de gânglios linfáticos, nós temos que sospechar em uma mulher menor de 40 anos, que é de raça negra, todo isso, que já vamos ver, temos que sospechar em sarcoidoses. Pero guardem que o estudo de um paciente com EPID é laboratório, eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografia de tórax, la TAC também nos dá a respeito de adenopatias e aumento de ar. A prova de função pulmonar acá mais utilizada são duas, ¿sí? La DLCO, onde vamos ter alteração da difusão dos gases, ou seja, do monóxido de carbono marcado, e também a espirometria que não puse acá. Se faltou a espirometria, pero anotem aí lá dito espirometria. A espirometria em um paciente com EPID é de patrão restritivo, ¿sí? Patrão restritivo. Em realidade, recuerdem que a espirometria não nos dá a certeza que é restritivo, ¿sí? Nos dá uma indicação que é restritivo, ou seja, é de patrão indicativo restritivo. Lá obstrutivo, ou seja, o patrão obstrutivo, sim ou sim teremos certeza, pero la restrictivo, infelizmente, não nos dá a informação assim precisa. Então, prova de função pulmonar é espirometria de LCO, a fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar. Que é isso? Fibrobroncoscópio é é como se fuera hacer una broncoscopia, ¿sí? Es rígido, ¿sí? Como si fuera eso, es un cano rígido que
inserta ahí, se va para la tráquea y nosotros conseguimos hacer lavado broncoalveolar, que eso también vimos en la clase ahí de las, el estudio en respiratorio. Y eso sirve para buscar la causa. Junto con la biopsia, nosotros conseguimos a veces detectar la causa. Si es, por ejemplo, una sarcoidosis, conseguimos detectar la causa con la biopsia pulmonar. Entonces, el estudio, recuérdense de esos pasitos, es lo que más se pregunta, es clínica y los estudios. Y ahora vamos a ingresar en neumoconiosis. Como yo les dije, traté de dejar lo más sencillo posible y vamos darle porque si no, nosotros vamos nos atrasar con el contenido. Entonces, lo más importante de neumoconiosis es saber que es una enfermedad, o sea, son enfermedades pulmonares producidas por la exposición a polvos ambientales inorgánicos. La diferencia de neumoconiosis para una alveolitis por hipersensibilidad, por ejemplo, es la edad. Generalmente la alveolitis por hipersensibilidad se da en los pacientes, o sea, más jóvenes, y neumoconiosis va a decir en el caso clínico ahí del choice o que el paciente, que el docente te presente, va a decir, por ejemplo, la edad del paciente. Si es un paciente joven, recuerden de la neumonitis por hipersensibilidad, y si es un paciente más anciano, 55, 60 años por ahí, recuerden de la neumoconiosis, de hacer una anamnesis bien precisa y preguntar qué trabaja el paciente. Acá sí es importante preguntar en qué trabaja el paciente y desde cuándo tiene los síntomas, obviamente. Pero básicamente, entonces, son exposición a polvos inorgánicos, la neumoconiosis, y la neumonitis por hipersensibilidad es la exposición a polvos orgánicos. Entonces, como neumoconiosis es la exposición a polvo inorgánico, nosotros tenemos la abestosis, silicosis, antracosis y tenemos más una que es la beriliosis. Básicamente, abestosis, nosotros tenemos que recordar, ¿sí? No recordar, generalmente nos pregunta, ¿de dónde viene el abesto? Pero tenemos que recordar que la exposición prolongada al abesto, o sea, la abestosis, provoca risco de mesotelioma. E isso pongo estrellita acá porque foi já a pergunta de exame, ou seja, de um choice. Que é o mesotelioma? O mesotelioma é um tumor que generalmente pode produzir ou em la pleura ou en el peritônio. ¿Sí? Es un tumor grave y es una causa, el mesotelioma también es una causa de derrame pleural. Entonces, abestosis, recuérdense de mesotelioma, porque es una de las principales causas del mesotelioma pleural, ¿sí? Mesotelioma pleural. La silicosis, ¿sí? ¿Qué hay que recordar de silicosis? Lo más importante que hay es que todos los tipos, todas las formas de silicosis predisponen a tuberculosis o infecciones por micobacterias atípicas. La antracosis, hay que saber que es aquel paciente que trabaja en las ollas de carbón, o sea, que hacen carbón para hacer el asado ahí, y ahí es la inhalación del polvo de carbón o hulla, la antracita, el polvito ahí, cuando ellos hacen, producen el carbón, queda un polvito después ahí en el horno, y entonces la antracosis es la inhalación de la antracita, de ese polvito ahí que queda. La beriliosis, ¿qué hay que saber de eso? No se metan en saber agudo, subagudo y crónico, ¿sí? Solamente sepan la clínica de cada enfermedad, pero generalmente la clínica es la misma, excepto en la neumonitis por hipersensibilidad, que nos puede confundir con una neumonía por cuenta que puede dar fiebre, pero sepan lo básico del básico, lo más importante, beriliosis. Nosotros tenemos que distinguir la beriliosis de la sarcoidosis. Es sumamente sencillo hacer eso, ¿sí? En realidad hacer no es sencillo, pero es fácil de saber. La beriliosis también puede dar agrandamiento iliar y también adenopatías. ¿Qué pasa? Nosotros acá, como tenemos exposición al polvo inorgánico, al berilio, nosotros tenemos como rescatar ese berilio adentro del alvéolo. Entonces, nosotros vamos a hacer biopsia pulmonar. La biopsia pulmonar nos permite diferenciar una sarcoidosis de una beriliosis, porque en la sarcoidosis nosotros no tenemos el berilio en la biopsia y en la sarcoidosis sí o sí tenemos no tenemos berilio. Beriliosis sí hay berilio, en la sarcoidosis no hay berilio. Después, ahora vamos entonces tomar una agua, relajar, yo sé que estamos un poquito estresados, vamos a bajar los nervios, tomar el agua. Como siempre digo, es mejor una piedra en el camino que en el riñón. Entonces vamos
a seguir con nuestra clase, que es a respecto de fibrosis pulmonar idiopática. Acuérdense que fibrosis pulmonar idiopática es la principal causa de EPID. Más de 55% de los EPID son por fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática es la variedad más frecuente de EPID. La causa, por ser idiopático, sepan que es desconocido. Y la fisiopatología es lo mismo de siempre. Hay una proliferación y una deposición excesiva de colágeno en el intersticio. Entonces, eso hace con que disminuya el compliance pulmonar y afecte también la difusión de los gases. O sea, miren acá. Nosotros cuando tenemos deposición excesiva de colágeno, esos son los bronquios normales, ¿sí? Y miren acá, esos son los alvéolos, el intersticio lleno de colágeno. Entonces, miren, acá pasaría los capilares, ¿sí? O sea, cuanto más cantidad de capilar y alvéolo, más yo consigo agarrar el oxígeno. Y acá miren cómo afecta la difusión del oxígeno. Miren, lleno, eso todo es colágeno, ¿sí? Es fibrosis, todo eso es colágeno. Y además de todo eso, no solamente crea un lugar fibroso, sino que destruye también el bronquio y los alvéolos, ¿sí? Hay una destrucción broncoalveolar junto. Entonces, fibrosis pulmonar idiopática es sumamente grave. Generalmente, se da en pacientes ancianos. ¿Y cuál es el punto? Es que la sobrevida es muy baja, ¿sí? Después de descubierto ahí la enfermedad, el paciente tiene 2 a 5 años de sobrevida. Y recuérdense una cosa, no hay tratamiento específico para eso. En realidad, no, es que no hay tratamiento específico, no hay como parar esa evolución. Hay como retrasar ahí, dar al paciente más unos 6 meses, un año al paciente de sobrevida, pero no es con calidad de vida. Entonces, hay que realmente esperar el peor. Hay como hacer, en algunos casos, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, entra en criterios para trasplante, hay como hacer trasplante cardiopulmonar, sí, pero pulmonar, pero es difícil que consiga porque muchas de las veces el EPID, la fibrosis pulmonar idiopática, es descubierta ahí después de los 65, 70 años, sí. Entonces, eso. ¿Cuál es la clínica que el paciente con fibrosis pulmonar idiopática tiene? Tiene disnea de esfuerzo, tos seca y estertores inspiratorios. Esa es la clínica que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Tenemos que saber porque en el oral es lo que más se pregunta, ¿sí? La clínica de EPID generalmente es frecuente, la misma, no es frecuente, es la misma. O sea, lo que va a cambiar es la causa, ¿sí? La metodología de estudio, que generalmente es la misma, pero tenemos que saber cómo vamos a rescatar, por ejemplo, el polvo orgánico, el polvo inorgánico o el anticuerpo ahí para las colagenopatías. Y, o sea, como la clínica es la misma, es solamente hacer algunos ajustecitos ahí en cada partecita, en cada patología. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar ese paciente? Es de la misma manera que cualquier otra EPID, pero acá nosotros tenemos que hacer la biopsia quirúrgica, ¿sí? Nosotros vamos a hacer radiografía de tórax, TAC, DLCO, lavado broncoalveolar y biopsia quirúrgica. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer biopsia? Acá se hace la biopsia porque en la fibrosis pulmonar idiopática, nosotros tenemos un proceso fibroproliferativo intenso que tiene poca o nula inflamación. Y eso, graben, pongan una estrellita porque es pregunta de choice. ¿Sí? La característica de la fibrosis pulmonar idiopática es proceso fibroproliferativo con poca o nula inflamación. Eso entró en choice y sí o sí hay que saber. Bueno, como es idiopático, nosotros tenemos un proceso proliferativo, pero no tenemos la causa. Y miren la radiografía como aparece acá. Es ambos pulmones, ¿sí? Ambos están tomados por fibrosis. Imaginen el movimiento respiratorio, la ventilación de ese paciente debe ser solo eso, ¿sí? No debe mover así como normal, como si fuera un pulmón, debe mover justamente bien poquito. Imaginen cuán fibrosado está ese pulmón. Esse paciente acá é um sexo masculino, 79 anos de idade, e a mesma coisa, ¿sí? Acá são os brônquios. A mesma coisa, miren acá, isso todo é fibrose, ¿sí? Acá é fibrose e acá há dilatação, há destruição do alvéolo, do espaço aí, peribroncoalveolovascular, ¿sí? Há destruição alveolar, miren acá. Esses agujeritos bem chiquitos não deveriam estar aí.
porque quanto mais cerca del tórax, o sea, quanto mais cerca de la pared torácica, menor es la ramificación, o sea, más dividido está. Entonces, esses agujeritos acá não deveriam estar. Isso todo é na destrução por conta da fibrose pulmonar idiopática. Qual é o tratamento disso? Há que saber o tratamento? Sim. Uma docente pergunta, que é Sosa, pergunta o tratamento. Não existe tratamento efetivo, sempre hacer medidas higiênico-dietéticas, qualquer enfermidade, sempre medidas higiênico-dietéticas. Empiecem a descer por aí. Enfermidades graves que nós vamos ver, sempre empiece por MOV, monitoreio oxígeno e vias. Ou seja, o paciente está inestable, MOV, monitoreio oxígeno e vias. Nesse caso, sempre empiecem por medidas higiênico-dietéticas, que é vacunação e deixar de fumar. Sumamente importante. Não que vá mejorar muito a qualidade de vida do paciente, pero já ajuda a retrasar um pouquinho a evolução de fibrose pulmonar idiopática. La talidomida mejora la tos. La pirfenidona es un antifibrótico de los nuevos, es carísimo, ¿sí? Es un fármaco caro, entonces, la misma cosa, es un antifibrótico, ajuda a disminuir la fibrosis, pero nosotros no tenemos como cesar essa evolução, é progressivo, temos como retrasar, pero não parar. Quimioterápicos também podem ser utilizados e, por último, o transplante pulmonar. Pero recuérdense que é uma enfermidade que dá em pacientes maiores, generalmente 65, 70 anos. Então, aí já salen, não aguento mais o transplante pulmonar. Por isso que se dá solamente o tratamento paliativo e não curativo. Nesse caso, seria um tratamento curativo do transplante pulmonar. Hasta acá, gente, todo ok? Espero que sim, espero que sim. E agora nós vamos agarrar aí com sarcoidose. Vamos começar por essa enfermedadecita que não é muito conhecida. Dá todo o que podem pensar vocês. Qualquer patologia que vocês creem que pode dar sarcoidose, que vocês conhecem, pode sarcoidose dar. Increíble. Essa é uma enfermidade sistêmica, ¿sí? Que dá em qualquer parte. Pode dar linfadenopatia, artrites, lúpus pérneo, eritema nodoso e neurites óptica. Qual é o ponto de sarcoidose? Sarcoidose vocês vão ver em sexto aí, ¿sí? Ou seja, em clínica 2, na parte de reumatologia. Está aí, não está bem definida que é, pero está aí dentro das enfermidades reumáticas e por ahora nós temos que saber principalmente o que genera no pulmão. Não agarrem com anticuerpos, não leiam sarcoidose sí, de muitos lugares, porque senão se vão a marear. Acá, sarcoidose, existe um resumito bem copado e bem resumen para que vocês possam compreender solamente o mais importante. Então, vão enfocar acá e recuerden essa imagencita acá. É uma mulher negra, ¿sí? Digo negra, não sei qual é a outra palavra, mas é uma mulher negra, recuérdense eso, no es vieja, es una mujer joven, negra y que tiene alteraciones en la piel. Anotem essas palavritas claves aí, que vocês vão se acordar de algumas características de la sarcoidose. Então, generalmente afecta mulheres de raça negra, menores de 40 anos, ou seja, jovens, e que generalmente vai dar afectação ou em sistema nervoso central ou em piel, ¿sí? Recuérdense isso. E, obviamente, como estão em RESP, recuérdense de linfadenopatias, ou seja, agrandamento iliar e adenopatias pulmonares. Ok? Me gusta sarcoidose. Esse foi um tema que, quando eu hice por la primeira vez quinto, o Dr. Miguel me pidió aí, foi rendir la era de clínica 1, e então me pidió, querer charlar sobre um tema, e como eu sei que ele le gusta muito perguntar isso, empecé por sarcoidose. Então, é um tema bem perguntado, generalmente ele pergunta quando já está meio cansado da vida, então já empecé por esse que é meio pesadito, para que ele me pergunte coisas mais tranquilas depois. Les dou um tip, sempre para qualquer horário, tratem de entender um tema e preparar um tema, ¿sí? Porque pode chegar na hora aí, ele pode dizer-te, che, ¿preparaste algum tema para apresentar-me? E vos, sí, preparei sarcoidose. Aí ele já vai quedar feliz. Bueno, volvemos para a sarcoidose. Recuérdense da imagencita acá. Mulher, ¿sí? Raça negra, joven e com lesiones em piel. Bueno, la sarcoidose é um transtorno granulomatoso sistêmico de causa desconhecida. Por isso que, na classificação cita aí de PID, estava em las causas desconhecidas granulomatosa. Teníamos aí
etiología desconocida, y abajo tenía granulomatosa, sarcoidosis. La mayor incidencia es en mujeres menor de 40 años y es más común la aparición durante el embarazo o lactancia. Pero hay que saber que sí o sí se da en mujeres menores de 40 años y afecta todo mismo, pulmones, ganglios, piel, corazón, hígado, sistema nervioso central, riñón, vaso, intestino, hueso, músculo, afecta todo. Miren acá, pulmones, ¿qué puede generar en el pulmón? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Alveolitis, granulomas no caseificados, no caseificantes y grados variables y fibrosis pulmonar, o sea, grados variables de fibrosis pulmonar. En los ganglios, la mayoría eso grave, ¿sí? Pulmones y ganglios linfáticos es lo que más afecta, ¿sí? 75% va a generar adenopatía iliar bilateral, o sea, ambos ganglios linfáticos de los cilios pulmonares van a estar dilatados. ¿Sí? Eso es sumamente importante porque es eso lo que nos interesa. Después, piel puede generar lupus, eritema nodoso, corazón, puede dar cardiopatías, hígado, riñones, todo. Y acá, recuérdense del sistema nervioso central, puede generar neuritis óptica. ¿Cuál es la clínica de un paciente? O sea, ¿cuál es la clínica de un paciente con sarcoidosis, de una paciente con sarcoidosis? Tenemos tres formas de presentación de esa enfermedad. El asintomático, la forma aguda o subaguda y la forma insidiosa, que es la más frecuente. El asintomático es un 20%. ¿Sí? El paciente vive normalmente sin los síntomas. La forma aguda o subaguda es un 30%, y ahí nosotros vamos a ver que todo el paciente que tenga alguna enfermedad reumática, que acá vamos a tratar como si fuera una enfermedad reumática, la sarcoidosis, tiene síntomas generales. ¿Qué serían síntomas generales? Fiebre, astenia, pérdida de peso y anorexia. Y malestar general, ¿sí? Esos son síntomas que generalmente están asociados a colagenopatías, o sea, fiebre, malestar general, pérdida de peso, anorexia y astenia. Generalmente son relacionados a estas enfermedades. Y dentro de la forma aguda o subaguda, tenemos tres tipos de cuadro. El paciente que presenta tos, disnea y molestia retroesternal, ¿sí? La molestia retroesternal está dada por el agrandamiento iliar. El síndrome de Löfgren o síndrome de Herford-Waldenström. Ni sé hablar esa cosa acá. Pero hay que saber lo siguiente. El síndrome de Löfgren en los pacientes con sarcoidosis pueden venir con eritema nodoso, adenopatía iliar bilateral y síntomas articulares. Por eso que en esa imagencita acá tenemos la mujer con artritis, linfadenopatía, eritema nodoso y neuritis óptica. Y lupus pernio, obviamente. Pero sí o sí, síndrome de Löfgren es eritema nodoso, adenopatía y síntomas articulares. Síndrome de Herford-Waldenström, pregunta eso en el oral, ¿sí? Eso ya vi que preguntó una vez en el oral, pero por eso está acá en esa frasecita ahí. Ele perguntou no final, porque después de ese síndrome que preguntó a un chico, fue a parálisis del séptimo par, ¿sí? Solo para que recuerden eso. Entonces, síndrome de Herford-Waldenström, hay fiebre, agrandamiento parotídeo, uveitis anterior y parálisis del séptimo par. Uveitis anterior es en el ojo, ¿sí? Ustedes van a ver en sexto en oftalmo. No queden mucho ahí perdiendo tiempo con eso, pero sepan que se da uveitis es del ojo, ¿sí? No es de la uve acá, del sininho que nosotros tenemos. Y la forma insidiosa es la otra forma que puede presentar el paciente con sarcoidosis, que ahí nosotros vamos a tener, es la más frecuente. 90% de los pacientes tienen síntomas pulmonares y es eso lo que nos importa, y 10% síntomas en otros órganos. Y recuerden esa imagen, mujer menor de 40 años, generalmente el gatillo de la enfermedad es o la lactancia o el embarazo, y se da generalmente en mujeres de raza negra, menores de 40 años, linfadenopatía, neuritis óptica, lupus pernio, eritema nodoso y artritis. Recuérdense eso porque son las palabritas claves ahí que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo que nosotros estudiamos un paciente con sarcoidosis? Simplemente es razonamiento. Si tenemos la clínica, tenemos que buscar sarcoidosis. ¿Qué era lo más llamativo acá? Que teníamos agrandamento iliar y adenopatías iliares. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es eso, agrandamento iliar, adenopatías y en algunos casos, en casos más avanzados, en estadio 4, por ejemplo, vamos a buscar fibrosis pulmonar. Recuérdense que un paciente que tiene agrandamento iliar no es tan fácil, pero se puede evidenciar con una placa de tórax frente y perfil. Pero un paciente que tiene
adenopatias iliares, ya es un poquito más difícil solamente con la placa de tórax, o sea, la radiografía. Tenemos que generalmente pedir un ataque para hacer un diagnóstico de certeza. Entonces, a partir de la radiografía, nosotros vamos a clasificar en 5 estadios, pero yo suelo contar que son 4, porque el 0 no cuenta, porque el 0 no hay nada. O sea, la radiografía de tórax es normal, que solamente es un 5 a 10% de los pacientes. En estadio 1 es lo más frecuente. Miren acá, 50% de los pacientes presentan compromiso iliar, o sea, los ganglios, va a haber adenopatías iliares, o sea, los ganglios van a estar aumentados de tamaño. En estadio 2, nosotros vamos a tener adenopatías más infiltrado pulmonar, que son, esse infiltrado pode ser de tipo de lesão miliar, nódulos bilaterais disseminados, infiltrados lineares e sombras difusas e confluentes e a vezes cavitação. Não é tão frequente, é o segundo mais frequente, pero nós temos que saber que pode apresentar, ou seja, a adenopatia, ou seja, o agrandamento iliar e mais o infiltrado pulmonar. Estadio 3, solamente teremos um infiltrado pulmonar, que pode ser miliar, nódulos bilaterais, todo isso. E estadio 4, que é o mais grave, é fibrose pulmonar. Aí sim, essa é toda a evolução radiológica de um paciente com sarcoidose. A função respiratória, sempre patrão restritivo. Estamos falando de um EPID. Então, a DLCO, a difusão dos gases, vai estar diminuída. E outra cosita bem importante, solamente para memorizar, em la radiografia estadio 1, vão ter uma radiografia que se apresenta assim, estadio 2, estadio 3 já empieza os infiltrados, as adenopatias e infiltrado pulmonar, e estadio 4, fibrose pulmonar. E mirem uma cosita acá, gente, mirem, mirar acá porque é sumamente importante. Miren o patrão de la fibrosis, é del medio del pulmón para abajo. Obviamente que acá subió un poquito, pero miren el patrón, no afecta ápices pulmonares. Entonces, el estertor crepitante se presenta, estertor seco, crepitante seco, se presenta generalmente es bibasal. ¿Sí? Eso solamente para que recuerden ahí que vimos en la parte ahí de clínica del EPID. Como nós vamos estudar esse paciente, então, seguindo, vamos fazer lavado broncoalveolar. Lavado broncoalveolar é o melhor método diagnóstico e de pronóstico. Uma característica acá que pergunta nos escritos é: vai haver como característica de la sarcoidose, e isso também pode perguntar no oral, que é a alveolitis linfocítica. Ou seja, nós vamos ter um recuento de linfocitos maior de 20% nesse líquido resgatado no lavado broncoalveolar. E há uma relação CD4 ou CD8 maior de 3,5. Isso nos dá a sensibilidade de 95% para diagnóstico de sarcoidose. Então, com uma radiografia que tem agrandamento iliar bilateral, que tem agrandamento adenopatias e que tem um lavado broncoalveolar com alveolitis linfocítica, sarcoidose, pensem em sarcoidose. Se te dá em caso clínico assim, meter sarcoidose porque é sarcoidose. O ideal seria, de certeza, seria ser uma biópsia transbronquial ou a cielo aberto, pero alguns pacientes suelen não querer fazer por conta de que é um estudo muito invasivo. Então, queremos que o paciente com radiografia está com essas características em algum dos estadios, mais um lavado broncoalveolar com alveolitis linfocítica e conteúdo de CD4, CD8 maior de 3,5, ojo, porque é sarcoidose. Diagnóstico de certeza é biópsia, como qualquer enfermidade em EPID, ¿sí? Biópsia pulmonar. Bueno, tratamento depende da sintomatologia e do estadio que está o paciente. Recuerden-se isso porque é importante. Por exemplo, nem todos os pacientes vão necessitar de tratamento. Paciente que está em fase 1, nós vamos deixar em observação. Fase 2 ou 3 com poucos sintomas, observação. Fase 3 com sintomas, aí 3 ou 4 com sintomas, nós temos, como é um processo reumático, há uma inflamação sistêmica, temos que baixar, imunossuprimir o paciente. Como nós vamos imunossuprimir o paciente? Primeiro com corticoides ou imunossupressores. Podemos utilizar um dos dois. Corticoide que é utilizado acá é a prednisona. Não necessitam saber doses por hora, deixem para sexto para memorizar doses. Pero se querem já anotar, se pode utilizar de 0,5 a 1 mg por quilo por dia, hasta 60 mg de prednisona, ou algum equivalente. Só se querem anotar, se não querem, não anotem isso para não quedar com muita coisa na cabeça. Basicamente, outra cosita que se pode utilizar, que é um imunossupressor, é a ciclosporina. Ciclosporina é um imunossupressor. A vezes se suelen combinar prednisona mais ciclosporina,
para disminuir la dosis de la prednisona, que es el corticoide. ¿Por qué se hace eso? El corticoide da muchos efectos adversos, o sea, el corticoide actúa de manera sistémica y da muchos efectos adversos. Para disminuir esses efectos adversos que el corticoide tiene a largo plazo, nosotros utilizamos un inmunosupresor, un inmunomodulador, que se llama, para ajudar o corticoide para que nós conseguimos sair aí de, por exemplo, o paciente estava tomando 60 de prednisona, 60 miligramas por dia de prednisona, conseguimos barrar a 30, a 20, agregando outro imunomodulador. Por isso que a vezes se utiliza os dois em conjunto. Então, ciclosporina é um imunomodulador e é utilizado quando o corticoide é ineficaz ou quando há contraindicações de los corticoides. Um exemplo de contraindicação, eu sei que isso não se pergunta, pero para saber, exemplo de contraindicações dos corticoides é, por exemplo, o paciente diabético. Paciente diabético, como os corticoides têm um efeito adverso que é aumentar a gluconeogênese, então se pode generar um empeoramento de seu controle glucêmico. Bueno, essa foi a classe de hoje. Eu creio que nós conseguimos ver bastante coisa de uma maneira bem sencilla, bem explicada. Graças por tua atenção. Eu creio que quedou bem explicadito. Qualquer dúvida que tenhas, me envia um mensajito aí, tem já meu número. Então, vamos dar e vamos estudar e não vamos deixar que o conteúdo se acumule. Graças por tua atenção. Tenha um bendecido dia, sim, uma bendecida noite, uma bendecida tarde. Não sei que hora está escutando isso, pero bueno. Éxitos em tu estudo e qualquer dúvida estou à disposição. Abraço.